Pudimos presentar un trabajo de investigación titulado Resultados oncológicos en intervalos de tiempo extendido en pacientes que presentaron o recibieron quimiorradioterapia con capecitabina y posterior cirugía en pacientes con cáncer de recto operable. Bien, este trabajo básicamente lo realizamos debido a que en nuestra institución los intervalos de espera entre el fin de la quimiorradioterapia y la cirugía son bastante prolongados. Esto debido a que nuestra institución es un centro de referencia nacional y no podemos operar a todos los pacientes en el tiempo ideal. Bueno, ideal entre comillas, porque en realidad no hay estudios en los cuales determinen el tiempo óptimo entre el fin de la quimiorradioterapia y la cirugía. Por ejemplo, en nuestro trabajo de investigación, a manera de introducción, sí mencionamos que actualmente en la literatura mundial refieren de que todos los pacientes que tienen o son operados en intervalos prolongados de tiempo y tienen respuesta patológica completa, tienen mejores resultados oncológicos que los que no llegan a tener respuesta patológica. Eso lo sabemos actualmente. Y esto lo demostró la doctora Mas en una revisión que hizo con 3.000 pacientes aproximadamente, donde determinó claramente que los pacientes con respuesta patológica completa tienen mejores resultados oncológicos. Y se ha visto que extender estos intervalos aumenta la tasa de respuesta patológica completa. Por ejemplo, existe un grupo coreano que hizo una publicación importante en el 2016 en aproximadamente 1.800 pacientes, en los cuales se determinó que los pacientes que se operan más allá de las 8 semanas presentan mayor tasa de respuesta patológica completa. Y justo en este año, 2016, también hubo una publicación importante en América. El investigador principal fue Prous y él hizo la revisión más grande que existe actualmente en el mundo, con 17.000 pacientes, un poco más aproximadamente. Pero lo que él determinó es también que más de 8 semanas es el tiempo ideal. Existe un trabajo realizado en Holanda por la doctora Rombout que determinó que los pacientes con estadio clínico 2 y 3 que se operan entre las 9 y 12 semanas presentan una tasa mayor de respuesta patológica completa. Debido a que todos estos estudios se realizaron en el año 2016, hubo una revisión, un metaanálisis realizado por Petrelli. En este metaanálisis se evalúan 13 estudios de investigación en los cuales concluyen que los pacientes que son operados entre las 6 y 8 semanas tienen 6% más de tasa de respuesta patológica completa. Entonces, con todos estos antecedentes, nosotros hemos visto que en el mundo no existe ningún estudio de investigación que evalúe la respuesta patológica completa o los resultados oncológicos más allá de las 12 y 14 semanas. El único estudio que pude revisar que comenta algo acerca de este tema es el realizado por la doctora Bragama de Brasil en el año 2008. Ella evalúa pacientes que reciben quimiorradioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de recto bajo. Pero ella hace una exclusión importante en un grupo de pacientes, es decir, los pacientes que tienen respuesta clínica completa los separa del grupo inicial para ella proseguir su seguimiento para su protocolo de Watch and Wait, que es muy famosa en el mundo respecto de este tema. Y el resto del grupo lo sigue y evalúa y concluye de que los resultados oncológicos y la sobrevida no varían si nosotros extendemos los tiempos. Bien, con toda esta introducción, entonces nosotros decidimos hacer este trabajo de investigación. Hicimos una revisión retrospectiva durante el año de enero del 2010 hasta diciembre del 2014. Un total de 336 pacientes se operaron en ese periodo. De esos 336 pacientes, 124 pacientes cumplieron los requisitos, es decir, tuvieron quimiorradioterapia neoadyuvante, tuvieron estadios clínicos 1, 2 y 3, no metastásicos. Su histología era adenocarcinoma de todos los tipos, pero era de adenocarcinoma básicamente, y la quimioterapia que recibieron fue con capecitabina por vía oral. Esto es importante porque en nuestra institución casi todos los pacientes con cáncer de recto reciben quimioterapia con capecitabina porque técnicamente es más fácil. La vía endovenosa nos complicaría un poco más y por la cantidad de pacientes que tenemos sería un poquito más difícil darles tratamiento endovenoso a todos nuestros pacientes. Esos son los criterios de inclusión.
Y otro punto importante es que consideramos los pacientes que tuvieron resección R0 y R1, más no los que tuvieron resección R2. Pero es importante mencionar que de todos los pacientes que recibieron quimio, radioterapia neoadyuvante, solamente 6 tuvieron resección R2, el resto R0 y R1. Entonces, con todos estos antecedentes, otro punto importante también que quiero mencionar es que la radioterapia en sí constaba en un curso largo de radioterapia de 4.500 centigrays en 4 campos pélvicos, a 180 centigrays por día, 5 días a la semana, por 5 semanas, y se le dio un boost de 540, haciendo una suma total de 5.040 centigrays. Esto es el esquema estándar a nivel mundial. Con todos estos datos, obtuvimos los siguientes resultados, que son muy interesantes. Por ejemplo, primero vamos a mencionar los datos clínicos y demográficos. Los principales datos demográficos es, por ejemplo, la edad. La edad promedio fue de 59.5 años. El sexo predominante fue femenino, pero fue un 58.1%. El nivel de CA pretratamiento de los pacientes fue de 15 nanogramos por mililitro. El estadio T clínico predominante fue el T4. Es importante que en nuestra institución vienen pacientes con estadios clínicos avanzados. Y el estadio N predominante era N0, con un 56.5%. Y en sí el estadio clínico total fue un 3B. Esto indica claramente que nuestros pacientes tienen un estadio avanzado de cáncer de recto. La localización predominante fue en recto bajo y recto medio, sumando ambos más del 92%. Y la distancia promedio entre el margen anal hasta el recto, hasta la tumoración, tanto en recto bajo el promedio fue de 2.2 y en recto medio de 7.7%. Eso respecto a los datos clínicos y demográficos. Respecto a los datos patológicos, que son muy importantes, primero quiero mencionar que la estratificación de los pacientes la hicimos por intervalos de tiempo, es decir, pacientes que se operaron antes de las 8 semanas, entre las 8 y 12 semanas, más de las 12 semanas hasta las 20 semanas y más allá de las 20 semanas. Estos intervalos son importantes debido a que la literatura mundial comúnmente hace los estudios hasta las 12 semanas, máximo hasta las 14. Pero no existe ningún estudio que reporte más de 14 semanas y mucho menos más de 20 semanas. Estos datos son únicos en el mundo. Prácticamente ese es el primer trabajo, pero es retrospectivo. Muchos de los trabajos previos también son retrospectivos, por eso es que cuentan con esa gran cantidad de pacientes. Pero la ventaja de estos estudios es que son multiinstitucionales, son de diferentes instituciones de un solo país, ¿no? Pero, sin embargo, nuestra institución, a pesar de ser una sola, tiene una gran cantidad de pacientes. Esto demuestra la carga de pacientes que tenemos en el INEM. Bien, otro punto importante es el tiempo de espera promedio en estos 124 pacientes. El tiempo de espera promedio entre el fin de la quimioradioterapia no adyuvante y la cirugía es de 17.5 semanas. Lo recomendado en el mundo es hasta las 12 semanas, superamos ampliamente este promedio. Pero los resultados patológicos son buenos. Eso es lo que les voy a mencionar en los siguientes ítems. Pero también es importante mencionar que la respuesta patológica completa en todos los pacientes, en los 124, es de 11.3. Esto está dentro del rango reportado por la literatura mundial, sobre todo en pacientes que reciben capecitabina como con quimioradioterapia. El promedio en el mundo indica que está entre 10.5 y 25%. Nosotros tenemos un 11.3%. Bueno, está dentro del rango. Pero hemos visto de que hay una mayor incidencia en los pacientes, o mayor incidencia de respuesta patológica completa en los pacientes que se operan más allá de las 20 semanas, ¿no? Esto es interesante. Esto quiere decir que mientras más tiempo esperemos van a tener mejor tasa de respuesta patológica completa. Y los que se operaron en el tiempo ideal o recomendado por la literatura mundial, que es entre las 8 y 12 semanas, tuvieron una tasa de 10.3. Pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Si no, nosotros concluiríamos de que es mejor esperar más tiempo que las 12 semanas. Simplemente podemos decir que no han alterado los resultados patológicos, ¿no? Y otros datos importantes, como el estadio T patológico, el N patológico y el estadio clínico, el estadio patológico en sí, demuestran claramente la buena respuesta a la quimiorradioterapia de nuestros pacientes. Hace un momento les mencioné que el estadio clínico mayoritario en los pacientes fue el 3B, y después de la quimiorradioterapia la mayoría de los pacientes tenían un estadio 1 y 2A. Esto demuestra claramente la buena respuesta. Pero yo soy residente de cirugía oncológica y a mí me interesan mucho los resultados quirúrgicos. Entonces,
yo quería evaluar también los márgenes tanto distal como radial, que son pronósticos en la enfermedad de cáncer de recto. Y es muy importante mencionar de que el promedio de margen distal en nuestros pacientes es de 3.58. Lo recomendado por la literatura mundial es de 2 centímetros. Eso lo consideran como un buen margen. Nosotros llegamos a 3.58. Y en el margen radial, la literatura mundial recomienda que más de 1 centímetro, diga más de 1 milímetro, incluso más de 2, se consideran buenos márgenes. Nuestra institución reporta márgenes de 9 milímetros. Eso quiere decir que, primero, que la cirugía que realizamos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es muy buena, tiene muy buenos márgenes, a pesar de los intervalos prolongados. El mundo dice que esperar mucho tiempo produce fibrosis y los márgenes no son buenos. Bueno, con estos resultados estamos refutando todas esas afirmaciones, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con nuestros pacientes. Por eso que es importante hacer estudios propios, sobre todo en Latinoamérica, donde no hay muchos reportes en cáncer.